Bien, buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos una vez más. Nos da gusto que hagan el esfuerzo de estar aquí, a pesar de que fue un día poquito nublado y todo. Como ustedes verán, este estudio se trata de lo que lo que son las impresiones. Como ustedes verán, ahorita ustedes están recibiendo una impresión, ¿verdad? Porque mi persona está aquí y mi persona está recibiendo una impresión también, ¿verdad? Porque es muy diferente estar allá sentadito y estar aquí parado tratando de dar un mensaje, ¿verdad? Me da mucho gusto en lo particular que tratemos de hacer un esfuerzo a todos y cada uno de nosotros por tratar de mejorar nuestras vidas, ya que no es fácil. En todo momento se nos vienen situaciones difíciles, situaciones en la familia, con la pareja, principalmente con la pareja, cuando nos vienen a crisis, ¿verdad? Crisis emocionales, entonces es muy difícil mantenerse uno neutral, es muy difícil tratar de llevar un conocimiento, una enseñanza como esta que se nos da en estos días tan difíciles, porque si vemos cómo es la sociedad allá afuera, nos damos cuenta que hay mucha perdición, mucha drogadicción, prostitución, o alcoholismo. Entonces nosotros somos como se nos ha mencionado que somos como unos postes de luz, unos postes de comunicación para poderles transmitir el conocimiento a otros, para que sepan de dónde viene su sufrimiento. Aún nosotros que estamos aquí recibiendo el conocimiento por tiempo, aún así seguimos sufriendo, tratamos de buscar la felicidad y siempre aún conociendo el conocimiento, las herramientas, las claves y todas, aún nos seguimos dando de topes, como dicen, aún seguimos tragando lodo. Y yo creo que a todos nos pasa en algún momento. Tenemos problemas en nuestro trabajo, con la familia, en la relación, ¿verdad? Pero aquí poco a poco, si nos hacemos prácticos, pues vamos a ir viendo los resultados. Unos tenemos mucho tiempo y lo veo por mi persona y de todos modos nos seguimos dando de topes, como dicen, seguimos tragando lodo. Entonces poco a poco el estudio nos va enseñando a que seamos prácticos, a que seamos constantes en el estudio, ¿verdad? Y que demos el ejemplo a los demás, que esto sí se puede, que da resultado. Poco a poco se nos va a ir dando las claves, se nos van dando claves todo el tiempo. En el diario vivir se nos va presentando el gimnasio. Tenemos el gimnasio en la calle, tenemos el gimnasio en el trabajo, pero el mejor gimnasio es en la casa. Ahí sí que tenemos un super gimnasio con la familia, que los zapatos, que la comida, que aquí, que allá, o cuando uno anda a las carreras, es un problema, ¿verdad? Y hablando de impresiones, ahorita me estaba recordando de unos niños que van a la casa y para ellos son tremendas impresiones que hay allá, cosas de feas, de lo que es de Halloween. Son niños chiquitos, unos captan y otros no captan, a uno les da miedo y a otros no, pero los más chiquitos captan que hay algo más, es lo que mi persona miraba, que hay algo más de esa pintura. Y total, el niño lo subí para la casa porque quería jugar, pero lo subimos con los ojos tapados. A la hora de bajarlo, se bajó con los ojos tapados también y lo puse en la escalera para que se fuera para abajo, pero dio la vuelta dándose miedo y quedó enfrente de la figura y tremendo grito que pegó y a la carrera salió de las escaleras corriendo a otro. Esa es una impresión tremenda para él porque está chiquito y esa impresión que no se transforma se vuelve en un agregado, lo que estudiamos aquí, se vuelve en un trauma, en un complejo, en un miedo, y ese miedo, ese trauma y ese complejo nos acompaña por mucho tiempo, aunque estemos grandotes. ¿Quién de ustedes no tiene complejos, traumas, miedos y vienen de la niñez o de otra vida? Y todos tenemos este tipo de problemas. Tenemos problemas de adaptación o tenemos problemas de diferente índole. Pero aquí poco a poco se nos va enseñando, los que tenemos tiempo, y como les vuelvo a repetir, aún nos seguimos dando de topes. Y pues les invito a todos y a cada uno de ustedes que estemos aquí, se nos enseña lo que es la momentaneidad de estar viviendo el momento, de estar aquí presentes, de no irnos al futuro, de estar planeando lo que vamos a hacer después de que salgamos de aquí de esta clase, o de estar recordando lo que hicimos o lo que pudimos haber hecho en el pasado, sino tratar de estar aquí en el presente, que eso es lo que se nos enseña, porque el futuro es muy incierto y el pasado pues ya se fue con sus errores, con sus nostalgias, con sus felicidades y todo, pero eso ya se fue.
Entonces les invito a todos y a cada uno de ustedes que también traigan sus apuntes y que vayan autodescubriendo los defectos, que es lo que más se dice aquí, que es lo que se enseña, y luego a veces uno hasta se cansa, ¿verdad? Puros defectos y soy defecto. Recuerdo cuando empezamos esa tarea de estar enumerando, hasta me empezó a dar como depresión. Y luego dije, pues aquí está el otro de la depresión. Sí, se empieza uno a traumar porque uno te conecta a otro y a otro y a otro, y sí, es mucho, porque el maestro dice que somos solamente un 3% de conciencia y un 97% de defecto. Pero no perdamos la fe, ¿verdad? Hay que echarle ganas y hay que ir reconquistando esas virtudes, esos valores que tenemos allí latentes, y que poco a poco, con la enseñanza que se nos va dando y con la herramienta que vamos a ir aplicando en el diario vivir, entonces pues vamos a ir rescatando esos valores y esas virtudes en nosotros mismos. Así es que pues espero que estén listos para recibir este nuevo mensaje que se le transmite a la conciencia y no a la personalidad. Y vamos a dejar el tema aquí para que José lo explique y lo desmenuce un poco más. Así es que los dejamos con José, que no sé para dónde se fue. José. Te estaba dejando a ver si la terminaba. José. No le dices a padre. Cuando mi instructor me miraba que me paraba aquí enfrente, pues es que pararse enfrente y estar sentado es como el que está viendo el toro y el otro que lo tiene enfrente, ¿no? Y dale por allá. Pero bueno, así se empieza. Me fui para allá para no intimidarte. Otra impresión. Me escondí de aquel lado. Mi instructor eso hacía cuando me paraba a hablar enfrente, le hacía, cerraba los ojos. Para no intimidarme. ¿Padrino o tu tío? No, mi padrino. Bueno, el tema de este día se relaciona con lo que tanto se dice aquí en este estudio de despertar conciencia. Tan así que hasta lo consideramos ya como una canción vieja, pero no debe ser así. Lo que menos debemos nosotros permitir es que se nos termine la capacidad de asombro. La conciencia, aplicar la conciencia siempre, el recuerdo de sí, que tanto lo escuchamos también, debe de repetirse esto aún estando solos o también estando en presencia de otras personas. Y una vez más, había preparado este tema para las personas nuevas, pero los nuevos no son constantes. Ojalá lo puedan ver en video más tarde, porque lo que enseñamos aquí es de un maestro despierto, de conciencia despierta. Y entonces el tema dice así: es necesario saber que la humanidad vive con la conciencia dormida. Las gentes trabajan soñando. Las gentes andan por las calles soñando. Las gentes viven y mueren soñando. Cuando hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo vive dormido, comprendemos la necesidad de despertar. Necesitamos el despertar de la conciencia. Queremos el despertar de la conciencia. Entonces esto, cuando la gente escucha esto por primera vez, dirá: despertar conciencia, que estoy dormido. ¿Cómo no? Me acabo de levantar hace media hora, ¿no? O me acabo de levantar hace una hora. Pero no nos acordamos en ese proceso del sueño, del descanso del cuerpo físico. Ni siquiera tenemos conciencia lo que entra y lo que sale de este cuerpo. No tenemos conciencia de cómo el cuerpo vital, además ni siquiera nos damos cuenta que tenemos un cuerpo vital, ni sabemos qué es el cuerpo vital. Es increíble que en estos tiempos, ya al final de esta raza, la humanidad no haya descubierto el fenómeno del sueño. Me refiero
de las 8 horas que pasamos prácticamente medio muertos en nuestra cama. Podemos acordarnos del trabajo quizás, podemos acordarnos que por ahí salimos a cenar o a bailar, pero no nos acordamos el proceso de 8 o 10 horas de descanso que nuestro cuerpo físico pasa durante la noche y nos levantamos al siguiente día sin tener ni una conciencia de ese fenómeno, ni tampoco de ver cómo el cuerpo vital repara el cuerpo físico, ni cómo la mente se hace muy activa, ni cómo el ego lucha por salir de este cuerpo, aquellos lugares donde uno no le permite estar. La frustración de la vida de una persona cuando empieza en el esoterismo, precisamente se amarga la vida porque físicamente el ego que alimentábamos antes de estos estudios, que se movía libremente, que lo saciábamos de deseos, de pasiones y de vicios, de pronto lo refrenamos, le ponemos un alto al cuerpo a no obedecer esas reacciones mecánicas, esos deseos, y la persona entra en una nostalgia o tristeza. Pero cuando se va a dormir, y esto suele pasar en personas sin que se den cuenta, de personas que prefieren estar durmiendo que viviendo la vida orgánica físicamente, que les parece aburridora, pero en ese sueño el ego se escapa a saciarse de aquello que se saciaba antes de empezar el estudio. La razón que a las personas les gusta mucho dormir es porque el ego escapa a esos lugares, y por eso se sueña uno haciendo cosas que ya no las hace aquí, pero allá las sigue haciendo. En el barrio donde vivía había una familia donde la señora, la mamá de una amiga, que por cierto fue mi novia en aquel entonces, esa señora nunca se me le miraba de día. Cada que le preguntábamos, ¿y tu mamá? Está dormida a estas horas, y esa señora se la pasaba durmiendo día y noche. La señora había estado muy enamorada de un individuo por ahí que era un amor imposible, y ella me lo contó, y se había juntado por despecho con un hombre que ella no quería, y que fue el papá de sus hijos, pero ella se consideraba pues de alta sociedad, muy bonita, no era bonita, pero se creía bonita. Y el hombre con el que estaba realmente apasionada o enamorada de ella sufría mucho y se dormía para soñarlo, para vivir lo que no vivió físicamente, lo vivía en una fantasía, en una obsesión. Y si comparamos eso con la vida que llevamos, que también no estamos muy convencidos y no estamos muy satisfechos, pues hagan de cuenta que cuando uno duerme uno va a saciarse de aquello que aquí no hace. Partículas de nuestra conciencia se encuentran atrapadas en cuestiones del pasado, en experiencias del pasado, y allá soñamos. Esa es la razón por la cual duerme uno mucho. Lo indicado sería que cuando uno tiene esos descansos, aprovecharlos para a conciencia visitar, a ver a dónde se lleva este ego, esa partícula de conciencia que dice el maestro que tenemos libre, ese 3%, libre pero inactiva. Lo indicado sería ver en esos descansos, realmente tener la conciencia de ver dónde está uno. Y a veces resulta que cuando la persona pone en práctica el estudio, aprovecha esos momentos de descanso y tiene sus mejores experiencias también. Bueno, continuando con el despertar de la conciencia,
El maestro nos indica en este libro, El matrimonio perfecto, lo que tiene la conciencia dormida. Y eso le llaman fascinación. Dice que son 3 puntos: fascinación y sueño. Y el otro es la práctica de recordarse a sí mismo y las prácticas que hay para ello. En todo caso, ¿qué es la fascinación? Pues dice el maestro aquí, ustedes antes, ¿dónde habrán oído esa palabra? Fascinación. A mí me fascina. ¿Qué me fascina? La gente usa la palabra fascinación ¿para qué? A los carros de deporte. Me fascinan los carros, me fascina la carrera de caballos, me fascina la cantina, me fascinan los casinos, me fascinan los artistas, me fascinan las telenovelas y la persona, pero hay una entrega cuando dice me fascina, lo devora, lo envuelve, lo pega a su psiquis, a su cuerpo y a sus emociones. ¿Y quién va a sospechar que precisamente eso es lo que a la gente o a nosotros nos tiene la conciencia dormida? Podemos decir, me fascina la gnosis, también. Y eso no quiere decir que estés despertando conciencia. Simplemente te gusta escuchar conferencias, pero no haces nada. Hay yoes que le gustan las gnosis, como hay yoes que le gustan ciertas religiones, o el budismo, o lo que sea. Pero no lucha por despertar conciencia. No logra un despertar de la conciencia. No entiende lo que es despertar la conciencia. No lucha por despertar la conciencia. Entonces dice el maestro, la fascinación es la causa del sueño profundo en que vive la humanidad, y es la fascinación. La gente está fascinada por todas las cosas de la vida. Las gentes se olvidan de sí mismas porque están fascinadas. El borracho en la cantina está fascinado por el alcohol, el local, el placer, los amigos y las mujeres. La mujer vanidosa está fascinada ante el espejo por el encanto de sí misma. El rico avaro está fascinado por el dinero y las propiedades. El obrero honrado está fascinado en la fábrica por el duro trabajo. El padre de familia está fascinado en sus hijos. Todos los seres humanos están fascinados y sueñan profundamente. Cuando manejan un coche, nos asombramos al ver a las gentes arrojarse sobre las avenidas y las calles sin importarles el peligro de los coches. Otros se lanzan francamente bajo la rueda de los automóviles. Pobres gentes, andan dormidas, parecen sonámbulas, andan soñando con peligro para sus propias vidas. Cualquier clarividente puede verle los sueños. Las gentes sueñan en todo aquello que los tiene fascinadas. Ahora hay un nuevo accidente, o 2 o 3, los celulares. Esto el maestro lo escribió cuando todavía no había celulares. Y ahora vemos que gran parte de los accidentes tienen que ver con los celulares. Que la gente textea manejando. Que la gente anda viendo. Ahora han instalado en algunos carros supuestamente videos, pantallas para ver videos, para entretener a los niños allá atrás. Y hemos mirado individuos que los han puesto enfrente del carro para ir viendo el fútbol, para no perderse ni un detalle del fútbol mientras andan manejando. Otro es de algunos individuos que se ponen a caminar en las vías del tren con audífonos, escuchando música, pensando que el tren solamente viene de aquel lado para acá, y al no verlo por allá, les llega el tren por detrás y los aplasta. Miren nomás lo que es estar fascinado. Y frecuentemente vemos por ahí gente en la calle con audífonos
baile, baile como loco, y todo el mundo lo está mirando y anda, dice que baile, baile, risa y risa, hasta la gente puede decir, mira qué feliz está esa persona. Nosotros decimos, esa persona, qué olvidada está de sí misma. Esa persona está totalmente dormida, identificada. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros practicando, dice que la autoobservación o el recuerdo de sí, donde traemos la direccional del carro prendida por millas? ¿Y dónde estábamos en ese momento? O traemos la direccional, o a veces vemos a otra persona, porque es más fácil ver este problema en personas ajenas a nosotros que nosotros mismos. A deshoras de la noche, algunos no prenden los focos de su carro. Y dice, mira ese estúpido que va por ahí, cree que tiene vista de gato y trae las luces apagadas, y te das cuenta que tú también las traes. Y cosas por el estilo. Entonces, cuando usamos la palabra me fascina, en realidad uno está diciendo estoy identificado y dormido con X cosas. ¿Cuántas veces en esos terapias del mall que le llama la gente, ¿no? Que están estresados en su casa o aburridos, que quieren cambiar impresiones y se van al mall a dormir la conciencia ahora de otra manera diferente, o a distraerse de sus pensamientos tormentosos que cargan en su interior y que no saben qué hacer con ellos, y se van tan siquiera para entretenerse en el mall mirando modas o ropa o zapatos, y es otra forma de fascinación, y termina uno comprando cosas que no necesita, pero ya se identificó con aquello. Entonces, hay muchas maneras en que nuestra conciencia se duerme, muchos motivos, muchos detalles, muchas prácticas mecánicas. ¿Y qué diremos cuando estamos fascinados con algún deporte? Con el boxeo. Les decía a ustedes, cuando los vecinos me invitaban a ver el box, miraba todo el comportamiento de los vecinos, el comportamiento mecánico. No saben de este estudio, no lo practican, y se puede ver cómo se enojan, cómo tras las emociones les da por tomar, les da por comer, les da por maldecir, les da por un montón de cosas que pasan en ese momento en sus mentes y sus emociones, y la gente no se da cuenta. Pero nosotros nos damos cuenta de este fenómeno. Entonces, pues, y aquí también, cuando, si tú no te fijas, cuando van a cruzar la calle, las personas como que dicen que se fijen ellos, yo no me tengo que fijar si viene carro, ellos que se fijen si yo voy a pasar. En realidad tan así es la cosa. Imagínense esas personas un día visitando la capital de México y quieran cruzar la calle con esas reacciones, es muertito seguro. Porque allá sí te tienes que fijar por dónde vas. Allá no se van a fijar, tú te tienes que fijar, el peatón se tiene que fijar. Pero aquí tienen la luz o tienen la raya donde tienen que cruzar y ni siquiera les importa si viene carro o no viene carro. Se sienten con todo el derecho de cruzar. Bueno, eso también es conciencia dormida. Ayer buscando un lugar, por ahí me tocó trabajar, buscando un lugar donde comer. Me paré frente a un restaurante chino que decía comida y el lounge, comida y cantina. Y todo pintado por fuera de negro, y afuera estaban dos individuos fumando cigarros con cara de muertos. Y dije, no me quiero meter aquí. O sea, se sentía la energía pesada, negativa. Dije, no. A lo mejor me fue un teriyaki chiquito que estaba de aquel lado, más familiar, más limpio, con más luz. Uno siente así como cuando uno practica un poquito, recuerda decir, uno siente como corazonadas, como lo que le llama maestro, un poco de intuición. Es decir, no, hay como que no me gusta. Los niños son muy clarividentes en eso.
no sé qué, en una ocasión por ahí unos estudiantes pasando por un lugar donde se practica el espiritismo, cada que el niño iba, para que la mamá o el papá iban a pasar por ahí, el niño no quería pasar por ahí, lloraba, porque los niños son más clarividentes, no necesariamente los niños. Aquí dice el maestro que cualquier persona con clarividencia despierta puede ver el sueño de la humanidad, el sueño de nosotros. O sea, que para poder entender lo que es este sueño de la conciencia o esta fascinación, tiene uno que despertar otro sentido, que ese sentido se llama clarividencia. Y ese sentido lo tenemos en potencia cada uno de nosotros, pero no se desarrolla por sí solo, se tiene que ir desarrollando a voluntad propia. Entonces, cuando uno va desarrollando ese sentido, se va dando cuenta del fenómeno del sueño y de la fascinación y de lo que nos duerme la conciencia. Mientras nosotros no tengamos ese sentido en actividad, nosotros no podemos darnos cuenta de nada. Nos hacemos creyentes de la enseñanza gnóstica. Nos fascina la enseñanza gnóstica, pero no estamos mirando nada. Ni siquiera lo que nos tiene dormidos. Y eso es pésimo y es lamentable para la persona que está en el estudio y no esté desarrollando esas capacidades. Porque aquí se trata de ir desarrollando capacidades. Bueno, durante el sueño, hablando del sueño, el proceso, el fenómeno del dormir el cuerpo físico, la razón por la cual tiene que dormirse uno en la noche, es por la siguiente. Durante el sueño, el ego se escapa del cuerpo físico. Esta salida del ego es necesaria para que el cuerpo vital pueda reparar al cuerpo físico. En los mundos internos podemos asegurar que el ego se lleva sus sueños a los mundos internos. En los mundos internos el ego se ocupa de las mismas cosas que lo tienen fascinado en el mundo físico. Ahí vemos al carpintero durante el sueño en su carpintería, al policía cuidando las calles, al peluquero en la peluquería, al herrero en su herrería, al borracho en la taberna o cantina, a la prostituta en la casa de placeres entregada a la lujuria, etcétera, etcétera. Viven todas esas gentes en los mundos internos como si estuvieran en el mundo físico. A ningún viviente se le ocurre preguntarse a sí mismo durante el sueño si está en el mundo físico o está en el mundo astral. Y aquí es donde uno dice, sigo dormido como antes, porque esto no me sucede. Y los maestros de conciencia despierta, clarividentes, nos tratan de despertar a veces poniendo situaciones que en el mundo físico son imposibles de ver. Y allá las vemos y no se nos ocurre preguntarnos. Me refiero en este caso, que un animal les esté hablando, que un perro les hable, que un gato les hable, o que aparezca un elefante en medio de la sala de la cocina, en medio de la sala de su casa, o que en la cocina esté la abuelita muerta cocinando, dándole recetas de cocina, y uno como si nada diciendo, gracias abuelita. O el elefante lo vemos ahí, mira qué elefante tan grandote. Hola elefante, ¿cómo estás? Y el elefante les conteste, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y seguimos roncando y seguimos dormidos. O manejando un carro que no tenemos. Andamos una carcachita ahí y nos soñamos con un gran carrazo que hasta se convierte en submarino y en avión. Y tampoco nos preguntamos, ¿cómo está esto, no? ¿Estaré soñando? O sea, nos tratan de despertar la conciencia y nosotros continuamos dormidos, sin saber cómo ni por qué. Y aún a pesar de estar leyendo estas líneas,
asistiendo a las meditaciones, asistiendo a la segunda cámara, y sin embargo este fenómeno sigue siendo un misterio para nosotros. A ningún viviente se le ocurre preguntarse a sí mismo durante el sueño si está en el mundo físico o en el astral. Los que han hecho semejante pregunta y durante el sueño han despertado en los mundos internos, y entonces con asombro han podido estudiar todas las maravillas de los mundos superiores, solo acostumbrándonos a hacernos semejante pregunta de instante en instante. Durante el estado llamado de vigilia podemos llegar a hacernos semejante pregunta en los mundos superiores durante las horas entregadas al sueño. Es claro que durante el sueño repetimos todo lo que hacemos durante el día, y si durante el día nos acostumbramos a hacernos esta pregunta, durante el sueño nocturno, estando fuera del cuerpo, resultamos repitiendo la misma pregunta, y el resultado será el despertar de la conciencia. Y viene la pregunta de la jalada del dedo y del brinquito. ¿Cuántas veces lo hicimos durante la semana? Y hasta se hace tan mecánico. Entonces uno tiene que buscar otra fórmula, otra práctica, otra manera de desenmecanizarnos. Por eso el maestro da muchas prácticas para que estemos constantemente renovándonos, hasta con los mantras que conocemos, usar otros mantras, hasta cambiar los muebles de la casa, la cama del lugar, el sillón, todo estarlo cambiando de lugar como para desmecanizarnos. Por alguien decía que tenía tantos años sentado en un sillón que el día que la mujer decidió mover el sillón, llegó de seco ahí, de lleno, y se sentó y tronó en el suelo, porque el sillón ya no estaba en el lugar que por quién sabe cuántos años estaba acostumbrado a sentarse y a ver televisión. Y se dio una tremenda enojada aparte del golpe, y todavía regañó a la mujer por haberle quitado el sillón de ese lugar. Y le dijo, y di que te fue bien porque te lo pienso tirar. Ya parece un nido de ratas. O sea, esas son las clases sencillas de ir renovando las cosas o cambiándolas de lugar. Bueno, el maestro de la síntesis, el maestro Samael, escribe poco sobre esto, y nosotros tenemos que usar la herramienta para ampliarlo. ¿Qué nos fascina? ¿En qué nos encontramos identificados? ¿Qué clase de sueños tenemos? ¿Qué clase de comportamiento mecánico vivimos, aún estando en la enseñanza? Y que por lo menos, una vez a la semana, tendríamos que tener esas experiencias astrales conscientes. No que dije, me soñé en tal lugar, sino que conozca el fenómeno, el proceso de salir del cuerpo a voluntad desde el momento en que la persona se está durmiendo, o se está durmiendo el cuerpo físico. Es increíble que en estos tiempos modernos la gente piense de esto como si fuera algo negativo, como si fuera algo del demonio, como si fuera algo de brujería o de hechicería o cosas por el estilo. La gente sigue pensando en forma medieval, y digo medieval por los años 500, donde la persona no podía hablar de sentidos ultrasensoriales ni experiencias ultrasensoriales, porque decían que eran cosas del demonio y que eran cosas que iban contra Dios. En este tiempo, en el 2014, en el 21 milenio, la gente sigue pensando como la Edad Media, y si va a un religioso y le dice, escuché esta conferencia de esto, le dice, hermano, retírese de esos lugares que son cosas del diablo. O sea, esa persona sigue pensando en la edad, como en la Edad Media. Se sigue sintiendo que es el cuerpo físico, y se contradice, porque cuando la persona muere, dice, ya se fue con Dios. ¿A dónde se fue? Bueno, entonces existe el fenómeno de la vida después de la muerte, no existe.
Entonces, ¿cuál es el miedo de darse uno cuenta sin necesidad de perder el cuerpo físico, de morirse, de que existe otra vida? Pues hasta ahorita este tiempo nos había explicado que la persona en realidad puede desarrollar capacidades para poderse dar cuenta del fenómeno del sueño y darse cuenta que la vida continúa aun cuando el cuerpo físico está dormido, descansando en la cama. Entonces, ¿por qué se contradicen? ¿Por qué dicen que son cosas del demonio, que son cosas del diablo o de brujería? Si a una persona le dice, es que uno se puede salir del cuerpo físico a voluntad sin necesidad de perder el cuerpo físico. ¿Y por qué dicen que no hay nada, que son cosas del diablo? Y cuando una persona se muere dice que sí se fue a otro lugar, entonces se fue o no se fue. ¿Existe o no existe? Entonces, para los ignorantes, ilustrados, dijera el maestro, esto sería algo más que imposible. Porque no conocen la fórmula, porque no conocen el método, porque no lo practican, porque no lo saben. Pero para nosotros que estudiamos la enseñanza gnóstica, el método es el despertar, o sea, es decir, darse cuenta del fenómeno. Y este fenómeno en forma natural, pues que ya sabemos nosotros que el cuerpo físico es como el carro que acabamos de dejar allá afuera, nos transporta a un lugar más rápido y llegamos a ese lugar y saliendo de aquí tomamos el carro otra vez y nos vamos en ese carro. Lo mismo pasa con el cuerpo físico, lo dejamos en la noche para seguir nosotros experimentando en una forma inconsciente lo que estamos viviendo fuera o en los mundos internos, porque existen otras dimensiones, existe el subconsciente, el supraconsciente, el infraconsciente, existen otras dimensiones que para nuestro cuerpo físico es muy difícil que penetre en esos lugares porque las leyes para el cuerpo físico no permiten que uno pueda penetrar en esas dimensiones, por eso se necesita usar otros vehículos. Pues si cuando una persona se muere, ¿qué parte de esa persona dicen que se va al cielo? Pues esa partícula de esencia que tiene, la misma que tenemos ahorita en cuerpo físico, en esta vida, y esa esencia y esa conciencia y esa partícula de alma puede experimentar esas dimensiones sin necesidad de morirse el cuerpo físico, y las podemos estar utilizando a voluntad. Bien sabemos que este cuerpo físico es materia, pero es lo último de la energía que se ha materializado pues en este cuerpo orgánico, pero todo es energía. El cuerpo vital posee átomos que se relacionan con cada parte de nuestro cuerpo físico en su forma energética. El cuerpo astral, muy parecido al cuerpo de carne y hueso. Quien experimenta su cuerpo astral y lo toca puede sentir huesos, puede sentir arterias, puede sentir el latido del corazón, puede ver sus pies. La diferencia en esto es que este cuerpo está sometido a menos leyes que la del cuerpo físico. Allá puedes flotar, puedes viajar, volar, platicar con los elementales, si la conciencia se despierta, obviamente. El cuerpo astral puede atravesar muros, puede atravesar puertas, puede meterse dentro del mar y no le pasa nada, puede penetrar, cruzar todo y no le pasa ninguna alteración, y no puede regresar al cuerpo físico y decir, oh, usé mi cuerpo astral, penetré en tal dimensión, descubrí tal fenómeno, descubrí tal misterio. Si hasta los mismos adictos a las drogas, la razón que usan drogas es porque se salen del cuerpo físico y experimentan otra forma de vida, claro, fantasiosa, peligrosa, que no se necesita porque ellos experimentan realmente en la parte infraconsciente. ¿Qué diríamos de los chamanes de aquel entonces que usaban el peyote para poder tener contacto con otros seres o otras dimensiones superiores? Que el maestro dijo pues que a la larga el peyote, aunque las personas sí tenían esas experiencias extrasensoriales, terminaban atrofiándoles el cerebro. Y usaban ciertas drogas precisamente naturales para poder tener contacto en estas dimensiones superiores. Hoy se ha convertido en algo nefasto y algo negro. Se ha convertido para perjudicar a otras personas, para hacer dinero, para engañar, para esclavizar. Los que han caído en el lado oscuro. Sin embargo, del Cristo se habla que es un maestro clarividente con poderes para curar, para sanar. Ahí vemos el caso de una persona que está desarrollada espiritualmente en la parte positiva. ¿Y qué diremos de otros maestros clarividentes? ¿Qué diremos del maestro Samael?
que se le acercaba a una persona y la recordaba y le hacía recordar sus vidas pasadas. O sea, para el que está dormido, para el que se aferra a estar pensando en una forma de medieval, todo esto de recordar vidas pasadas dice que es algo del demonio, válgame Dios. O sea, no recuerdes que hiciste la semana pasada porque es algo del demonio. No tengas memoria de nada y te van a correr de la casa porque no pagas tus deudas. No te vas a acordar de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus abuelos porque son cosas del demonio. O sea, recordar fenómenos de vidas pasadas en forma natural por el hecho de que otro piensa que es imposible no quiere decir que sea imposible para la persona que lo investiga y lo puede comprobar por sí misma. Recuerden que el ciego no puede ver el sol, pero los que no están ciegos lo pueden ver y lo pueden sentir. Entonces, difícil cambiar la mentalidad de una persona que se aferra a algo. Entonces uno, pues, afortunadamente uno no está en garras de esos individuos y tenemos la libertad de explorarlo, de experimentarlo. Y todas las noches lo experimentamos y todos los días estamos aquí otra vez, recordando lo que soñamos. Por lo menos nos acordamos de lo que soñamos, pero hay personas que no se acuerdan ni de qué sueñan. Y en esos sueños está marcada toda su vida, todo lo que pueda ocurrir, o todo lo que se está repitiendo, o todo lo que les espera. Bien, no podemos nosotros convencer a una persona encerrada en conceptos, en ideas y creencias que se aferran a que las cosas sean de una manera y no de otra. Como ahora el fenómeno de Dios, que lo quieren encerrar todo el océano en un vaso de agua. Cuando Dios, o la creación, o el ser es tan infinito, inconocible, inimaginable, pero seguimos pensando como la Edad Media, aferrados como la Edad Media. Bien, práctica para despertar conciencia. Hemos hablado bastante sobre el recuerdo de sí mismos, o el recuerdo o recordarse a sí mismo. El ser humano fascinado no se acuerda de sí mismo. Nosotros debemos autorrecordarnos a nosotros mismos de instante en instante. Necesitamos autorrecordarnos en presencia de toda representación que pueda fascinarnos, preguntándonos, ¿dónde estoy? Es la primera pregunta, ¿dónde estoy? Aquí en este preciso momento preguntarnos, ¿dónde estoy? ¿Estaré en plano físico? ¿Estaré en el plano astral? Luego da un saltito con la intención de flotar en el ambiente circundante. Y aquí es donde vienen estas películas que no quiero decir nos fascinan, ¿verdad? Pero unas películas que nos guían en el sentido de preguntarse de este fenómeno que la gente continúa viviendo y no se da cuenta que ya no tiene cuerpo físico, como la película de Los Otros o The Others, o la película del El Quinto Sentido con Bruce Willis, o la película Ghost, que también ahí pues desafortunadamente sienten que la única manera de tener contacto con el muerto es a través del espiritismo, y también nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque no se necesitan vehículos ajenos para poder tener contacto con los seres queridos. ¿Y quién no ha soñado sus parientes muertos? ¿Se ha preguntado cómo llegó ahí? Estamos ligados, hay una corriente, un camino que nos conecta porque todos estamos ligados a familiares. Bueno, entonces en esto, ante cualquier representación debemos de darnos cuenta nosotros y debemos preguntarnos, ¿en dónde estoy? ¿Estaré en el plano físico o estaré en el astral? Luego dar un saltito con la intención de flotar en el ambiente circundante. Es lógico que si flotáis es porque estáis fuera del cuerpo físico. El resultado será el despertar de la conciencia.
El objeto de esta pregunta a cada instante y a cada momento es hacer que se grabe en el subconsciente para que actúe después durante las horas entregadas al sueño, en horas en que realmente el ego se halla fuera del cuerpo físico. Sabed que en el astral las cosas se ven tal como se ven aquí en el plano físico. Por eso es que el muerto cuando muere no se da cuenta que está muerto, porque todo lo sigue viendo igual. Las gentes durante el sueño y después de la muerte ven todo allí en forma tan igual al mundo físico que ni siquiera sospechan que se hallen fuera del cuerpo físico. Ningún difunto cree jamás haber muerto, está fascinado y sueña profundamente. Si los difuntos durante la vida hubieran hecho práctica de recordarse a sí mismos de instante en instante, se hubieran luchado contra la fascinación de las cosas del mundo, el resultado será el despertar de la conciencia. No soñarían, andarían en los mundos internos con la conciencia despierta. Quien despierta la conciencia puede estudiar durante las horas del sueño todas las maravillas de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia vive en los mundos superiores como un ciudadano del cosmos totalmente despierto. Entonces convive con los grandes hierofantes de la logia blanca, o maestros que están despiertos en esos planos. Es que uno tiende a pensar que estos maestros que estuvieron con nosotros ya no existen, en este plano no existen, pero continúan en esos planos. Y desde allá, ellos luchan por también despertarnos conciencia allá. El maestro, con el estudio de la enseñanza, trata de despertarnos la conciencia aquí. Quien no despierta la conciencia aquí, no puede despertar la conciencia allá. Quien tiene la conciencia dormida en este plano, la tiene también allá. Quien despierta la conciencia ya no puede soñar aquí en este plano físico, ni tampoco en los mundos internos. Quien despierta la conciencia deja de soñar. Quien despierta la conciencia se convierte en un investigador competente de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia es un iluminado. Quien despierta la conciencia puede estudiar a los pies del maestro. Quien despierta la conciencia puede platicar familiarmente con los dioses que iniciaron la aurora de la creación. Quien despierta la conciencia puede recordar sus innumerables reencarnaciones. Quien despierta la conciencia asiste conscientemente a sus propias iniciaciones cósmicas. Quien despierta la conciencia puede estudiar en los templos de la logia blanca. Quien despierta la conciencia puede saber en los mundos superiores cómo se encuentra la evolución de su kundalini. Todo matrimonio perfecto debe despertar la conciencia para recibir la guía y la dirección de la logia blanca. En los mundos superiores los maestros guiarán sabiamente a todos aquellos que realmente se aman. En los mundos superiores los maestros entregan a cada uno lo que necesita para su desarrollo interior. O sea que hay mucha actividad allá. Pero ¿dónde terminamos nosotros? En el momento en que nosotros estamos durmiéndonos, comienza el sueño. ¿Se acuerdan una parte donde dice el maestro que él se agarró infragante a punto de soñar y no se lo permitió? ¿Y qué es el sueño? Pues cuando la mente empieza a pensar. Cuando nosotros empezamos a proyectar. Cuando empezamos en el pasado, cuando empezamos con una preocupación, o cuando empezamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. A veces, fíjese, esto es tan rápido y tan mecánico, que a veces uno dice, ay, se me olvidó pagar el bill de la luz, y tal fecha lo tenía que haber pagado, y ahí empieza el sueño, y a lo mejor me lo cortan, a lo mejor me multan, y ahí empieza una soñar. Y lo mismo pasa con la aseguranza, y lo mismo pasa con la renta, y lo mismo pasa cuando estás pensando en tus papás o en tus familiares. Ahí empieza el sueño. Entonces sabemos que todo este sueño está producido por el yo.
o por los yoes. El maestro dice, en los mundos internos están los yoes, los actores de nuestros dramas, los actores de nuestros sueños. Ahí los yoes empiezan a tomar forma, empiezan a pelearse entre sí, empiezan a contradecirse entre sí. Hay una tremenda lucha con estos yoes. Y nosotros solamente decimos, estaba pensando esto, sí, ¿quién estaba pensando? Estaba soñando esto otro, ¿y quién es el que estaba soñando? Son tantas repeticiones y tantas escenas en una noche de sueños que uno jamás nos damos cuenta que eran los yoes dentro de nosotros, cada uno produciendo un sueño diferente, ya sea esto de sueños intelectuales, emocionales, motrices, instintivos o sexuales. Nos soñamos comiendo de más, gula, sueños instintivos. Nos soñamos que nos persiguen o salir de las situaciones muy difíciles, son sueños de la parte emocional. O nos soñamos teniendo por ahí una fantasía, una baja pasión sexual con alguien, son sueños sexuales. Y la mayor parte de nosotros nos relacionamos con sueños mentales, con ideas y proyectos. Por eso es tan importante estudiar los 5 cilindros, tener conciencia plena de los 5 cilindros. Bien, entonces la práctica de recordarse a sí mismo es muy importante. Y aquí hay otra práctica, dice el maestro, al despertar del sueño normal, todo estudiante debe hacer un ejercicio retrospectivo sobre el proceso del sueño para recordar todos aquellos lugares donde estuvo de visita durante las horas del sueño. Ya sabemos que el ego viaja mucho donde estuvimos y todo aquello que vivimos y oímos. Los maestros instruyen a los discípulos cuando están fuera del cuerpo físico. Es urgente saber meditar profundamente y luego practicar aquello que aprendemos durante las horas del sueño. Es necesario no movernos a tiempo del despertar porque con ese movimiento se agita el astral y se pierden los recuerdos. Es urgente combinar los ejercicios retrospectivos con los siguientes mantras Raom Gaom. Cada palabra se divide en 2 sílabas. Debe acentuarse la vocal O. Estos mantras son para el estudiante lo que la dinamita para el minero. Así como el minero se abre paso por entre las entrañas de la tierra con la ayuda de la dinamita, así también el estudiante se abrirá paso hacia las memorias del subconsciente con la ayuda de los mantras. Y ahí termina el tema. Pero comienza para nosotros una nueva tarea. Sería incompleto entregarle a la gente conferencias de psicología para poderse dar cuenta del estado en que se encuentra y decirle cómo salir, pero estará incompleto si no le recordamos, si no le enseñamos que dentro de sí mismo tiene algo superior a los sentidos comunes de vista, olfato, gusto, tacto y oído, o racionamiento o raciocinio. Si no le enseñáramos nosotros a despertar otros sentidos como lo que es el recuerdo de sí, que al principio y para muchos de nosotros no se desarrolla ese sentido porque no se hace la práctica adecuada, porque uno no quiere conocerse a sí mismo, uno no quiere ver el ego. Y si es el ego o los diferentes yo de los que tienen la partícula de la conciencia atrapada, embotellada en cada uno de ellos, vemos casi imposible que una persona pueda aumentar su porcentaje de conciencia de 1 al 100 si no elimina o libera esas partículas de esencia entre las botellas que encierran a cada partícula de esta conciencia. Ninguna asociación, filosofía, religión o creencia religiosa jamás puede llevar a uno de sus creyentes a despertar conciencia si no se le enseña el método de cómo liberar la conciencia atrapada en cada uno de esos defectos, cosa que por cierto nunca se habla de los defectos.
no se habla cabalmente, no se habla ampliamente, solamente se dice tienes que creer y se acabó. Pero aún con creencias religiosas sigue habiendo guerra, sigue habiendo hambre, sigue habiendo degeneración sexual, sigue habiendo pedófilos, sigue evolucionando la humanidad, sigue con toda clase de problemas, se matan en el nombre de Dios, se hacen guerras en el nombre de Dios, se pelean por diferentes creencias religiosas, pero si despertaran conciencia les diera vergüenza y se dieran cuenta que el trabajo está hacia adentro y no hacia afuera. Y dentro de estos estudios a la gente, a los estudiantes se les va enseñando el método del despertar, y el método del despertar consiste en conocer su naturaleza inhumana, su naturaleza oscura. Cuando una persona era muy negativa o es muy negativa, que suele uno tener esa conducta en ocasiones y otros más que otros, la gente de aquel entonces le decía: ay amigo, tienes tu sombra muy pesada. Salud. O sea, la forma de decir que una persona era muy negativa, decían, tienes la sombra muy pesada. Ahora decimos, tienes la sangre pesada. Qué sangrón, ¿no? Qué pesado. Hoy nosotros decimos, qué conciencia tan dormida. Más nosotros no lo decimos al aire, pero los maestros que nos ven con infinita compasión y paciencia nos dan el método para el despertar. Pero nosotros queremos seguir con la conciencia dormida, porque si despertábamos nos espantaríamos. Pero a la vez, cuando conocemos el método de liberar partículas de conciencia, a la conciencia le dará gusto a ese 3% de conciencia que tenemos, le dará gusto la idea de poder acrecentar su porcentaje de conciencia eliminando sus debilidades, es decir, liberándola de la esclavitud psicológica y del comportamiento negativo que tenemos. Por eso es que esporádicamente nosotros en momentos de la meditación que logramos activar ese 3% de la conciencia nos sentimos tan a gusto, tan, no plenos, pero por lo menos decimos, ay, qué bueno no sentir la mente, qué bueno no estar pensando, qué agradable es estar despreocupado, qué bonito es sentir la vida, sentir el momento. Y en realidad es lo que uno experimenta. No necesitamos irnos por allá a Puerto Vallarta o a Acapulco o a Los Cabos, que la gente no se va a esos lugares a tratar de despejar su conciencia, no, se va a darle duro al ego, es decir, a darle rienda suelta a sus instintos. ¿Cuáles vacaciones? Eso lo llaman vacaciones, eso no son vacaciones. Vacaciones es no sentir el ego, y esas no cuestan ni un 5. Solamente cuesta concentración y anhelo espiritual y constante práctica de vivir el recuerdo de sí y el estar estudiando los diferentes yoes con la intención de liberar esas partículas de conciencia. Entonces, ahí tenemos la tarea una vez más de lo que son estas prácticas a realizar en el interior y que tenemos que acompañar todas las prácticas, todas las pláticas, todas las conferencias, todo lo que el maestro nos enseña, pero con esta práctica. Esta práctica es un complemento muy grande, porque ahí nos están diciendo qué produce que la conciencia esté dormida. Entonces no podemos nosotros identificarnos ante un aparador o ante una pantalla de una televisión y estar descargando nuestras energías emocionales desenfrenadamente. Existe un método para poder vivir bien y ese método se llama equilibrio. No que no nos emocionemos por nada. Conocemos muchas personas que se dedican a entregar filosofías y creencias y son personas sumamente amargadas, ni están con Dios ni están con el diablo, están en términos medios, a eso le llaman tibios,
Dios no nos quiere por indecisos, ni el diablo por traicioneros. No estamos con uno ni estamos con otro. Estamos tibios. Gente que no hace maldad, pero tampoco hace bondad. Gente pesimista en el sentido de que ya todo se lo llevó el carajo, que ya está el apocalipsis y que ya está todo perdido y se encierran en sus casas y no quieren salir a ningún lado. Como el avestruz entierra la cabeza en la arena para no ver el mal. Nosotros no podemos permitir eso. Si somos tan virtuosos o estamos muy seguros de estar con Dios, ¿por qué le tenemos miedo a la gente? ¿Por qué nos encerramos o nos escondemos tras un crucifijo o tras la oración? ¿Por qué decimos que queremos y amamos a Dios que no vemos y odiamos al prójimo que sí vemos? Eso es hipocresía, eso es mentira. Nosotros tenemos que ver en la humanidad almas, y en esa humanidad y esas almas está Dios. Si queremos realmente querer a Dios, tenemos que querer a la humanidad y ayudarla, no hundirla, no meterle miedo, no aprovecharnos de sus dineros, de sus bienes, o de manipularlos o controlarlos, sino de darles el espacio, darles la libertad de elección y de que puedan por sí mismos experimentar la realidad, así como los maestros de la Logia Blanca nos respetan, nos dan nuestro espacio. Si queremos algo con ellos los llamamos, si no queremos nada con ellos pues no los llamamos, ellos no vendrán tampoco a molestarnos. Vendrá en nuestra ayuda cuando nosotros la pedimos, pero cada ayuda que pedimos de ellos representa un compromiso también con nosotros mismos y con la humanidad. Entonces, pues dejémonos de políticas, de divisiones y de metemiedos y de manipuladores y de todo eso, y amemos a la humanidad, amémonos a nosotros mismos, pero en el buen sentido, sin ego, sin el apego del ego, sin esa autoconsideración porque te estás amando a ti mismo. Bueno, ahí tienen ustedes el tema de esta tarde. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas, todo está comprensible, todo está asimilado, no hay de qué preocuparse entonces.